estábamos diciendo que en este caso, ¿sí? Cuando nosotros queramos enhebrar, queramos unir, a generar este par cinemático o unión o articulación, a través de pasar un tornillo, a través de los agujeros practicados en los extremos de cada uno de estos eslabones, y recién les decía que no lo vamos a poder hacer, simplemente no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque esos dos agujeros no van a estar concéntricos. Entonces vamos a tener que realizar una fuerza sobre uno de los eslabones, que es este curvo, por eso es más sencillo doblar realizar una fuerza y deformar un eslabón curvo que si fuera un eslabón recto. Por eso está la idea de poner un eslabón curvo acá. Entonces, vamos a tener que hacer una fuerza sobre este eslabón. ¿Para qué? Para que los agujeros coincidan y sean concéntricos, y entonces nosotros podamos colocar el tornillo para hacer esta junta. Pero una vez que soltemos el eslabón, ¿qué va a pasar? El eslabón va a querer recuperar su forma, pero no lo va a dejar esta junta. Y entonces, ¿qué van a aparecer dentro del material que conforman a estos eslabones? Van a aparecer lo que se denominan las tensiones internas, debido al esfuerzo al que hemos sometido a este eslabón. Básicamente es eso. Entonces, esto significa que esta estructura está precargada, ¿sí? Además de que no se va a mover este eslabón respecto de van a aparecer tensiones en los eslabones, básicamente, debido a la cantidad de eslabones que se están conectando entre sí, y porque, como va a pasar en vigas hiperestáticas, hay más vínculos que eslabones, básicamente. O sea, hay más restricciones en este sistema mecánico. ¿Por qué va a pasar esto? Ustedes ya van a ver en la industria, yo se los puedo decir con toda certeza, y porque he vivido todo esto. Yo he trabajado en 2 fábricas, y sobre todo eran fábricas de mecanizado de piezas. Una de ellas era mecanizado de piezas de tractor, otra eran piezas de los motores, que era Daneri, y la otra era Massey Ferguson. Y para hacer diferentes partes de la estructura del tractor, para lograr que las diferentes, porque no se hace una pieza, se hacen miles, cientos de piezas, y todas las piezas debieran salir exactamente iguales, porque cuando vamos a armar las piezas no nos podemos encontrar con que los agujeros estén desfasados de los valores en los que debería cumplir según los planos, porque si no, no vamos a poder armar las partes. Pero resulta que aunque hayan una serie de herramientas que se utilizan básicamente, por ejemplo, para generar el agujero, estos 2 agujeros, no me responde. Disculpen un segundo, por favor. Para hacer los agujeros en estas 2 piezas y hacer cientos de piezas iguales, existe una herramienta que se llama utilaje, que se coloca en la máquina agujereadora. ¿Para qué? Para que estos 2 agujeros se colocan las 2 piezas y se hacen los agujeros a la vez sobre las 2 piezas. Eso lo permite hacer un utilaje, se llama, que es una máscara donde se colocan las 2 piezas y se agujerean los agujeros, estos 2 agujeros,
a la vez sobre las dos piezas. Y ustedes dirán, pero, ¿y entonces por qué va a haber problema, ingeniero, en enhebrar estos dos nodos si lo hemos hecho a la vez? Y resulta que sí, la práctica resulta que sí, que vamos a tener problemas. ¿Por qué? Y porque cuando hago este agujero, se generan temperaturas y por más que nosotros, cuando estamos practicando este agujero, estamos refrigerando la mecha o todo el sistema, hay temperaturas que tensionan la pieza, que una vez y la calientan a la pieza y la tensionan, y una vez que se enfría esta zona, y la pieza recupera, ¿sí? Si se calienta se dilata y después se contrae. Y bueno, y eso hace que nunca vamos a tener dos piezas que sean iguales, jamás. Entonces siempre va a resultar en que vamos a tener que hacer un esfuerzo para poder, en este caso, meter un tornillo en esos dos nodos. Eso me va a dar una estructura precargada o hiperestática, que en el caso de ingeniería civil son las vigas que están empotradas en ambos extremos. Esas son vigas hiperestáticas, porque tienen más conexiones a otras estructuras que las necesarias. Las vigas isostáticas son las que solamente le colocamos la cantidad de restricciones necesarias. ¿Ah? Para que me entiendan lo que estoy diciendo. Si ustedes tienen un puente, y al puente que está sobre el río y que está unido a ambos lados del río, y ustedes le hacen una unión rígida en ambos extremos, entonces eso va a ser una viga hiperestática. ¿Qué va a pasar? Y que debido a las temperaturas máximas de calor y de frío, ese puente se va a dilatar y se va a contraer. ¿Y quiénes van a sufrir esa dilatación o contracción? Van a ser los puntos donde están conectados, ¿sí? Los puntos donde están conectados ese puente, básicamente. Y eso comienza a romperse. Por eso, generalmente los puentes son vigas isostáticas, simplemente apoyadas, que sería que están unidos en uno de los extremos y en el otro lado están montados sobre rodillos, generalmente. Entonces, el puente, cuando se dilata debido a la temperatura o se contrae debido al frío, ¿sí? A la temperatura quiere decir que aumenta la temperatura, entonces se dilata y lo hace esa dilatación y contracción, ese aumento de longitud y esa disminución de longitud del puente es absorbida por el hecho de que en uno de los extremos ese puente está simplemente apoyado, o sea, sobre unos rodillos que le permiten esa dilatación. Para que tengan idea ustedes de lo que estoy hablando, básicamente es eso. Lo vamos a ver ahora y nunca más. Esto pasa en las placas de una calle o en la circunvalación donde están hechas el pavimento a través de placas de cemento, en relación con la parte, por ejemplo, de la circunvalación que está hecha con los residuos del petróleo, que es el alquitrán, los pavimentos hechos con alquitrán, que son continuos. En el caso de los que están hechos con bloques de cemento, ustedes ven que están todos una punta elevada respecto de la otra, o rota en las uniones. ¿Y por qué? Y debido a esto, al tema de las dilataciones y las contracciones, que sobre todo acá en la región que nosotros vivimos, San Juan, desértica,
hay grandes variaciones entre las temperaturas máximas y mínimas. Y eso rompe los bloques, básicamente. Entonces las estructuras hiperestáticas tienen ese problema, pero bueno, pero existen y son necesarias. La silla donde están sentados en este momento es una estructura hiperestática. ¿Y por qué? Porque está totalmente soldada. Y en la vida nuestra nos vamos a encontrar con millones de casos de estructuras hiperestáticas, que son todas las bancadas o bastidores de todas las máquinas que conforman los diferentes sistemas mecánicos que se utilizan en la industria. Bueno, con una rápida pasada por estos conceptos, dejando básicamente que nosotros como personas que queremos controlar movimiento, ¿sí? Básicamente nos vamos a dedicar a los ensambles que tienen grado de libertad positiva, que es el caso de los mecanismos. Que vuelvo a repetir, este es el cuadrilátero articulado, es el mecanismo más simple que podamos encontrar, o sea, el mínimo número de eslabones para generar un mecanismo son 4, cuadrilátero articulado. Y este tiene grado de libertad igual a 1. Quiere decir que necesito una entrada, es decir, un motor, un actuador para controlar el movimiento de salida de este mecanismo, o debo darme todos los datos referidos a un eslabón para poder controlar el movimiento de este mecanismo. Bien. A continuación, vamos a decir el tema de las paradojas. ¿Se acuerdan? Que tiene que ver con el hecho de que la ecuación de Gröbler o de Kurzbach está enfocada básicamente o está basada a través de su análisis lógico en la cantidad de eslabones o barras que conforman a ese sistema mecánico, de la cantidad de juntas y los tipos de juntas que conforman a ese ensamble. Pero no dicen nada sobre los tamaños o las formas de los diferentes eslabones que conforman a ese sistema mecánico. Esto da como resultado que en algunas situaciones vamos a tener un caso que no va a cumplir con lo que dice la ecuación de Gröbler o de Kurzbach. Y a estas se las define, a estos casos, se los define como paradojas. Un ejemplo es el que nosotros estamos mostrando acá, en el cual yo tengo un sistema mecánico conformado por 5 eslabones. Este sistema mecánico se le llama quinteto E. Quinteto E, ¿por qué? Y porque son 5 eslabones y que tienen la forma de una letra E mayúscula. Usemos la imaginación un poco y van a ver que esto es una letra E, básicamente. Entonces se le llama quinteto E. Bien, si ustedes le aplican la ecuación de Gröbler, como vemos acá, estos son 5 elementos, donde uno es el bastidor, por lo tanto tendremos 4 por 3, 12 grados de libertad, menos las juntas. No tengo ninguna semijunta, todas son juntas completas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por tanto, esto será 6 por los 12 también, y 4 por 3, 12. Por lo tanto, tiene 0 grados de libertad. Esto es una estructura. Esto no se mueve, según lo que tenemos acá. Pero si a este sistema de 5 eslabones nosotros le damos una configuración diferente, especial, vamos a llamarle así,
particular, donde este eslabón ternario, en vez de ser un triángulo, sea un eslabón longitudinal, y este otro eslabón ternario, porque este es un eslabón ternario, ¿sí? El bastidor es un eslabón ternario también, porque sería la forma que tenga, no me importa, podría ser un triángulo también acá, ¿sí? La forma de un triángulo, y tenemos 3 nodos, por eso sería ternario también. Yo le podría dar la forma también de un eslabón recto, porque aquí yo podría representar, o a través de estos 3 esquemáticos triangulitos que representan al bastidor, o por otro eslabón así, igual que este, que estaría indicado acá. Y hacer las rayitas correspondientes para decir que este es un bastidor. Bien, pero ¿qué particularidad tienen? Fíjense, la línea baricéntrica de estos 3 centros, o sea, la línea que une los centros de estos tres esquemáticos, signos esquemáticos que indican al bastidor, es paralelo ¿a quién? Al eje baricéntrico del eslabón ternario, que viene a ser un acoplador este. Y a su vez, los eslabones binarios, estos eslabones binarios, los tenemos acá. Son 3 eslabones binarios, sí, 3 eslabones binarios, pero con la particularidad que los 3 tienen la misma longitud, acá no la tienen, y que los 3 están paralelos entre sí. O sea que los nodos están X espaciados, tanto de un extremo como del otro extremo. ¿Qué se ha formado aquí? Y se ha formado 2 cuadriláteros que están en paralelo acá, o en serie, como sea. Son 2, fíjense, se han formado 2 cuadriláteros. Y como ya vamos a ver un poquito más adelante, este es un caso especial de cuadrilátero que se llama paralelogramo. Y si ustedes colocan si le aplican la ecuación, les va a seguir dando 0. Pero resulta que si ustedes le colocan un motor aquí, o aquí, o aquí, a donde ustedes quieran, van a ver que esto va a girar tranquilamente, sin ningún problema. Es decir, va a ser un mecanismo que tiene 1 grado de libertad. Y eso es porque la configuración, ¿sí?, de este sistema de 5 eslabones sigue siendo un sistema de 5 eslabones, sigue formando una letra E mayúscula, pero la forma y los tamaños de los eslabones son diferentes. Esto hace que esta estructura sea realmente un mecanismo y que tenga 1 grado de libertad. Bien. Otro ejemplo pero este sí, este es un sistema mecánico muy utilizado, pero muy utilizado en la industria, y que conforma un par de ruedas de fricción. Estos serían un par de ruedas de fricción que también podría ser un par de engranajes. Pero para este análisis, esto es un par de ruedas de fricción. Es decir, son 2 cilindros, 2 ruedas cilíndricas, ¿sí?, como si fueran 2 ruedas de bicicleta, digamos así, que están conectadas a través del contacto en este punto. Y que debido a la fricción que nosotros estamos generando acá, vamos a tener transferencia de movimiento de una rueda a la otra. Pero resulta que si ustedes le aplican la ecuación de Gröbler a este sistema de 3 eslabones, ¿cuáles son los 3 eslabones? Son el bastidor, cada rueda está unida al bastidor a través de estas uniones, y a su vez las 2 ruedas, ¿no es cierto? Tenemos el bastidor y tenemos 2 ruedas.
Esas ruedas están conectadas al bastidor y a su vez entre sí, a través de este contacto. Entonces, si ustedes aplican la ecuación de Groeber y ponen como condición que aquí haya una junta completa, ¿sí? Que significa que esta junta solamente permitiría que esta rueda pudiese rodar sobre esta otra sin deslizar. O sea que si mentalmente ustedes desconectan esta rueda de este bastidor, ¿sí? Y hacen que esta rueda, esta circunferencia o cilindro comience a moverse, solamente va a poder rodar sobre este otro cuerpo sin deslizar, porque en el momento que deslice, quiere decir que esta junta ya no es junta completa, sino semijunta, porque permite la rodadura y el deslizamiento. Acuérdense de lo que vimos en las clasificaciones de junta, ¿eh? Junta rodante y deslizante. En este caso, si aquí le coloco la suficiente fricción entre las dos ruedas, y acá esta solamente va a poder rodar. Por lo tanto, acá vamos a tener una junta completa. ¿Qué va a resultar? Y que yo tengo tres eslabones y tengo 1, 2, 3 juntas. Y eso significa finalmente que tengo 0 grados de libertad. Es decir, este sistema mecánico es una estructura, según Groeber o Kurzbach. Y eso no es así. No es que sea mentira. Se me iba a escapar la palabra mentira, disculpen. No es que sea mentira, es que este sistema es una de las paradojas, o sea, una de las situaciones particulares de esta ecuación. Y resulta que este es uno de los más exitosos sistemas mecanismos utilizados en la industria, que es un sistema de ruedas de fricción, básicamente, que sirven para transmitir movimiento y que tiene un grado de libertad, es decir, que si yo coloco un motor acá o acá, puedo generar transmisión de movimiento entre este eje y este eje, o entre este eje y este eje, como sea. Depende de dónde pongan el motor. Entonces, vamos a tener un eje de entrada y un eje de salida. Bien. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes, ¿por qué esto que es una estructura, yo la compararía con qué caso? Y con este. Este es el caso. Este es el caso de una estructura de grado de libertad 0. Y que es la isostática, y que no tiene posibilidad de movimiento entre los eslabones. En cambio, estas son 3 eslabones, pero sí tienen la posibilidad de que un eslabón pueda moverse respecto del otro. ¿Y cuál es la causa de esto? Y fíjense, yo a esta rueda, vamos a empezar a usar algunos conceptos que lo vamos a seguir usando a continuación. Y es el hecho de que esta rueda, eslabón, que está, este eslabón de este mecanismo, no me quiere responder, ahí está. Este eslabón, que está físicamente representado por una rueda, yo lo podría representar a través de un eslabón equivalente. ¿Qué es lo que es un eslabón equivalente? Un eslaboncito binario, así. Un eslaboncito binario, así. Como si fuera este eslabón. O sea que yo puedo representar a esta rueda como si fuera ese eslaboncito. Y a esta rueda también la puedo representar por otro eslabón que tenga el radio correspondiente a esta rueda. Y el radio correspondiente a esta rueda. Entonces, fíjense, cuando estos dos eslabones, yo los tengo ahí y ahí, supónganse, ahí, comience a girar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que cuando lleguen
a alinearse esos dos eslabones binarios, a alinearse con la línea de centros, es decir, a ponerse colineales, los dos eslaboncitos con la línea de centro, ¿qué va a pasar? Y que se van a tocar ahí, pero van a poder pasar sin ningún problema. ¿Y eso por qué? Y porque se cumple que la distancia entre los ejes, es decir, la longitud del bastidor, ¿sí?, es igual a la suma de los radios de ambas ruedas, o sea, a la longitud de esos eslabones equivalentes. Por eso es que este sistema mecánico, que parece es una estructura, realmente es un mecanismo de un grado de libertad. Y es porque se cumple esa condición. La longitud del eslabón bastidor, o sea, la distancia entre ejes de las ruedas, es igual a la suma de los radios de las dos ruedas. Eso no pasa aquí. Acá no pasaría esto. Fíjense, esta longitud, si nosotros rompiésemos esta junta acá y abriésemos para un lado y para el otro a estos dos eslabones, ¿hasta dónde van a poder, yo los voy a poder mover en este sentido? Hasta que se choque este extremo con este extremo. Y no van a poder pasar de ahí. ¿Por qué? Porque esta longitud, la suma de esa longitud más esa longitud, es mayor que esta distancia entre los centros de rotación. ¿Ah? Esa es la situación. Entonces, pasa por la longitud, en este caso, de los eslabones correspondientes. Eso es lo que se denominan paradojas, y que son casos particulares en los que un sistema mecánico, en función de su configuración, dé como resultado que no cumple con lo que dice la ecuación de Grover. Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Básicamente. Bueno, paradojas. Sigamos. Bien, ahora vamos a comenzar con lo que yo les dije en relación con el cuadrilátero articulado. El cuadrilátero articulado es la forma más simple de un mecanismo, pero este mecanismo nos puede dar la posibilidad de generar nuevos mecanismos que me permitan controlar los movimientos de salida de diferentes formas, ¿sí? Eso lo vamos a hacer a través de la aplicación de unas leyes que se llaman leyes de transformación de los elaboramientos. Y que son leyes que me van a permitir, de alguna manera, reemplazar, ¿sí? O no reemplazar, mejor dicho, tener en cuenta que las juntas, si ustedes ven este cuadrilátero articulado, la unión entre los diferentes eslabones está hecha pura y exclusivamente a través de juntas completas de rotación. Pero nosotros podríamos introducir, acuérdense que existe otra junta completa, que no es la de rotación, sino la de corredera. Entonces, nosotros podríamos introducir esta junta dentro de el conteo de las juntas que intervienen en un ensamble, y eso va a dar como resultado otro tipo de mecanismo. Bien, eso lo vamos a lograr, vuelvo a repetir, a través de lo que se denominan las leyes de transformación de los eslabonamientos, que realmente son 6. Si lo leen en el Norton, cuando lo lean a través del Norton, pero de las que nosotros vamos a prácticamente a utilizar 4 de esas, que son las primeras 4 leyes. Una de las leyes dice que nosotros podemos reemplazar una junta completa de rotación por una junta completa de corredera,
Y esto no va a generar cambio en los grados de libertad del mecanismo resultante. O sea, yo voy a poder reemplazar una de estas juntas, que son junta completa de rotación, por una junta completa de traslación, y eso no va a cambiar los grados de libertad del mecanismo resultante. Y por supuesto, si yo saco una junta completa, introduzco una junta completa y no estoy haciendo ningún cambio en ese mecanismo. La otra es, dice que si yo elimino un eslabonamiento, del eslabonamiento a un eslabón, voy a reducir en 1 los grados de libertad del mecanismo. Y esto lo estamos viendo acá, fácilmente. Si yo elimino este eslabón de este mecanismo de cuadrilátero articulado, ¿qué me van a quedar? Un sistema de 3 eslabones, en el cual yo uno este eslabón con este eslabón a través de una junta completa. ¿Y qué va a resultar? Y en este triángulo va a resultar. Con otra forma, pero en un triángulo. ¿Y eso qué es lo que es? Una estructura. Entonces voy a generar una estructura si elimino un eslabón. Bien. La tercera ley dice que si elimino, o si reemplazo, mejor dicho, una junta completa por una semijunta, ¿qué va a resultar? Y en un ensamble que va a tener 1 grado de libertad más. ¿Por qué? Y porque estoy sacando una junta completa que reduce 2 grados de libertad e introduzco una junta que restringe 1 solo grado de libertad. Entonces, el mecanismo resultante o el ensamble resultante le vamos a sumar 1 grado de libertad más. ¿Sí? Y finalmente, dentro de las que nos interesan, la cuarta ley de transformación es la que dice que si nosotros combinamos la segunda y la tercera ley de transformación, es decir, la que elimina por un lado un eslabón del mecanismo y la tercera, que es la que reemplaza una junta completa por una semijunta, y voy a obtener un ensamble de mecanismos, un ensamble de eslabones y juntas que van a mantener los grados de libertad del mecanismo primario, del mecanismo inicial. Entonces, la cuarta sería la combinación de la segunda y la tercera. Por un lado, elimino un eslabón, lo cual le quita 1 grado de libertad, pero por otro lado, introduzco una semijunta por una junta completa. ¿Eso qué pasa? Que se contrarresta la situación. Entonces, el mecanismo resultante va a mantener los grados de libertad del mecanismo inicial. Bien. Veamos en el primer caso, en la primera ley de transformación, ¿qué puedo lograr con la primera ley de transformación? Bueno, esto es lo que yo les he estado diciendo y lo saqué porque me fui para atrás. Bueno, entonces, las leyes de transformación, como yo les dije, la primera nos da que nosotros mantenemos los grados de libertad del mecanismo inicial en el nuevo mecanismo cuando reemplazamos una junta completa de revoluta por una junta completa de traslación. La segunda, si eliminábamos un eslabón, reducíamos en 1 los grados de libertad. Si en la tercera, eliminación de un eslabón. La segunda, si reemplazamos una junta completa por una semijunta, se incrementa en 1 los grados de libertad, no importa el orden. Y la cuarta combinación es el caso de que combinemos la segunda con la tercera y mantenemos los grados de libertad del mecanismo inicial u original. Bien, veamos
un caso en el que vamos a reemplazar una junta completa de revolución por una junta completa de traslación, ¿no? De corredero. Entonces, acá vemos nuestra primera transformación del cuadrilátero articulado, que va a generar otro mecanismo, que otro de los mecanismos que son básicos y que son los que vamos a analizar nosotros, ¿sí? Que es un mecanismo que se llama de manivela biela corredera. Es decir, yo tengo, fíjense, un mecanismo de manivela biela balancín, como ya vamos a ver, ya se los adelanté, pero ya lo vamos a ver con más, porque, ya, o sea, que esto está clasificado según la condición de Grasov, que ya la vamos a ver un poquito más adelante, y bueno, en función de que yo en el mecanismo tengo un eslabón que puede girar 360 grados y un eslabón que puede girar respecto del bastidor en forma